Bienvenidos un dúo Mood S a su canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con cada giro y cada romance de las producciones otomanas. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso del mundo de las novelas turcas. Hoy tenemos un vídeo que prepun rense, porque viene cargado de tensión superíndice 3N, drama y su posible guerra entre algunas de las divas Mood S queridas de la pantalla. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues las alarmas han saltado, los rumores se han encendido y parece que la relación superíndice 3N entre Hande Erupar-Rafael, Melissa Pamuk y, ojo al dato, la madre de Kerem Bürsin, podrá estar al borde del colapso. Prepu rense para un análisis profundo. Pero antes de meternos de lleno en este culebro superíndice 3N, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gusta el contenido, y du copyright genme en los comentarios qué copyright opinan de todo este embrollo. ¿Te aman te am Melissa o te am Mamu Bürsin? Vamos a Yur. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que repasar brevemente la historia de cada una de estas actrices y su conexión superíndice 3N con Kerem Bürsin. Empecemos con Hande Erupar-Rafael, la protagonista de Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como se le conoció superíndice 3 internacionalmente. Esta comedia romántica, perteneciente al GEU copyright nero de las Dicis, catapultó superíndice 3 a la fama mundial tanto a Hande como a Kerem, no solo por su talento actoral, sino también copyright N por su innegable cómica en pantalla, que trascendió superíndice 3 a la vida real. Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja durante un tiempo, un romance que fue seguido de cerca por miles de fans alrededor del mundo. Cada aparición superíndice 3N pública, cada foto en redes sociales, era analizada al milímetro, convirtió copyright dolos en la pareja dorada de Turcúa y en un fenus superíndice 3 meno global. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. Lo que empieza como un acuerdo termina convirtió copyright dose en un amor genuino, lleno de obstáculos y situaciones CEU superíndice 3 micas. La FU superíndice 3 mula fue un U con diéresis copyright cito rotundo, una trama sencilla pero adictiva, personajes carismáticos y sobre todo, una cómica explosiva entre los protagonistas. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem se nutrió superíndice 3 de la complicidad que demostraron en la serie, y su ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, no ha impedido que ambos sigan siendo figuras muy queridas y respetadas en la industria. A pesar de los rumores de infidelidad y desacuerdos irreconciliables que circularon tras su separación superíndice 3N, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, alimentando a UNMU. Es la curiosidad de sus seguidores. Un dato curioso de Senu con diéresis al Capm es que fue una de las primeras series turcas en alcanzar un U con diéresis copyright sito masivo a trabu copyright S de plataformas digitales, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming fueron clave para la expansión superíndice 3N de la serie, permitiendo que llegara a públicos de todo el mundo y generando una legión superíndice 3N de fans que aún hoy recuerdan con cariño más menos o la historia de Eda y Serkan. La serie no solo impulsó superíndice 3 las carreras de Hande y Kerem, sino que también copyright N abrió superíndice 3 las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional, consolidando a Turcúa como un referente en la producción superíndice 3N de telenovelas y series de televisión superíndice 3N. Ahora, pasemos a Melissa Pamuk. Esta talentosa actriz, nacida en Holanda, también copyright N tiene una conexión superíndice 3N con Kerem Bürsin, aunque diferente. Melissa protagonizó superíndice 3 la serie U con diéresis Arpma junto a Kerem. Esta serie, perteneciente al GEU copyright nero de acción superíndice 3N y drama, cuenta la historia de 4 personas cuyas vidas se entrelazan después copyright S de un terrible accidente automovilístico. Melissa interpreta a Zemregur, una abogada inteligente y ambiciosa que lucha por la justicia. A diferencia de Senu con diéresis al Capm, U con diéresis Arpma tiene un tono mucho Mood S oscuro y serio, y aunque no hubo un romance público entre Melissa y Kerem, la química entre ellos en pantalla fue innegable. El ambiente tenso y las situaciones extremas que vivieron sus personajes en la serie crearon una dinámica intrigante y atractiva para el público. Muchos fans han especulado sobre una posible relación superíndice 3N Mood S de la amistad,
aunque ambos actores siempre han mantenido una postura profesional. Las miradas CU lidas, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices y el lenguaje corporal entre Melissa y Kerem durante las entrevistas y eventos promocionales de la serie alimentaron los rumores y desataron la imaginación superíndice 3N de sus seguidores. Sin embargo, tanto Melissa como Kerem han insistido en que su relación superíndice 3N es puramente profesional y que se admiran mutuamente como colegas y amigos. La serie es relevante en este contexto porque, precisamente, la buena relación superíndice 3N entre Melissa y Kerem podría ser uno de los detonantes de la tensión superíndice 3N con Andy y, crucialmente, con la madre de Kerem. La cercanía entre Melissa y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado comparaciones inevitables con la relación superíndice 3N que Kerem tuvo con Andy, y ha puesto en el punto de mira a la figura de la madre de Kerem, cuyo juicio parece ser determinante en la vida amorosa de su hijo. Un dato interesante sobre Eu con diéresis Arpma es que fue elogiada por su guión inteligente y sus escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas, lo que la diferencia superíndice 3 de otras series turcas del momento. La serie aborda superíndice 3 temas complejos como la justicia, la venganza y la redención superíndice 3N, y con tu superíndice 3 con un elenco de actores talentosos que supieron dar vida a personajes memorables. Y AQ es donde la trama se complica y entra en juego la figura clave, la madre de Kerem Bürsin. Como sabemos, las madres turcas tienen un papel fundamental en la vida de sus hijos, y la de Kerem no es la excepción superíndice 3N. Si bien no es una figura pública, su influencia en la vida de Kerem es innegable, y se dice que siempre ha tenido una opinión superíndice 3N muy fuerte sobre las parejas de su hijo. Su palabra es ley, y su aprobación superíndice 3N es crucial para que cualquier relación superíndice 3N prospere. La prensa turca ha especulado en numerosas ocasiones sobre el carácter dominante y protector de la madre de Kerem, y se ha sugerido que su intervención superíndice 3N ha sido determinante en el pasado en la ruptura de algunas de las relaciones de su hijo. AQ es donde empiezan a surgir los rumores de la guerra a la vista. Según fuentes cercanas, la madre de Kerem nunca estuvo del todo convencida con la relación superíndice 3N entre Kerem y Andy. Algunos dicen que la consideraba demasiado joven e inmadura para su hijo, mientras que otros afirman que no aprobaba el estilo de vida público y mediático que Andy llevaba. La exposición superíndice 3N constante en las redes sociales, los contratos publicitarios y la imagen de It Girl de Andy podrían haber sido factores que no terminaron de convencer a la madre de Kerem, que prefiere un perfil muy bajo y discreto para las parejas de su hijo. En cambio, parece que la madre de Kerem tiene una muy buena relación superíndice 3N con Melissa Pamuk. Se dice que admira su profesionalismo, su inteligencia y su discreción superíndice 3N. Incluso algunas fuentes afirman que la considera una mejor opción superíndice 3N para su hijo. La formación superíndice 3N a cada copyright mica de Melissa, su dominio de varios idiomas y su elegancia natural podrían ser cualidades que la madre de Kerem valora especialmente. Además, la actitud reservada y discreta de Melissa encaja mejor con el perfil que la madre de Kerem considera ideal para la compau más menos era de su hijo. Pero, ¿tu superíndice 3D entra Andy en todo esto? AQ es donde los rumores se intensifican y se habla del shock que Andy habrá experimentado al enterarse de la buena relación superíndice 3N entre Melissa y la madre de Kerem. Al parecer, Andy habrá intentado acercarse a la madre de Kerem en varias ocasiones durante su relación superíndice 3N, pero nunca logró superíndice 3 establecer un vínculo fuerte. A pesar de los esfuerzos de Andy por ganarse el cariño más menos o de la madre de Kerem, parece que nunca logró superíndice 3 superar la barrera inicial. Los regalos, las cenas y los intentos de conectar a nivel personal no fueron suficientes para establecer una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y sincera. Ahora, al ver la buena sintonía entre Melissa y la madre de Kerem, Andy se sentirá, según fuentes cercanas, impactada y decepcionada. La situación superíndice 3N se complica aún más si tenemos en cuenta que Andy y Kerem siguen siendo amigos y mantienen una relación superíndice 3N cordial. A pesar de la ruptura, ambos han intentado mantener una relación superíndice 3N de amistad y respeto mutuo. Sin embargo, la presencia de Melissa y la buena relación superíndice 3N que mantiene con la madre de Kerem podrían poner en peligro esta amistad y generar tensiones innecesarias. Algunos incluso especulan con una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro, lo que podría verse seriamente afectado por la tensión superíndice 3N entre Andy, Melissa y la madre de Kerem. La sombra de la madre de Kerem se cierne sobre el futuro amoroso del actor,
y su influencia podrá ser determinante en la elección superíndice 3n de su plus superíndice 3 sima pareja. Para agregar Moon SLU más menos a al fuego, recientemente se han publicado fotos de Melissa y Kerem juntos en eventos sociales, lo que ha alimentado a UNMU los rumores de una posible relación superíndice 3n. Aunque ambos actores han negado cualquier romance, la cercanía entre ellos es evidente y la reacción superíndice 3n de los fans no se ha hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y debates sobre la posible relación superíndice 3n entre Melissa y Kerem. Los fans de Ande se han mostrado decepcionados y dolidos, mientras que los seguidores de Melissa han expresado su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de una nueva pareja. Muchos apoyan una relación superíndice 3n entre Melissa y Kerem, mientras que otros siguen esperando una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem. La verdad es que solo el tiempo dirá copyright sucederá entre estos tres personajes, pero lo que es cierto es que la tensión superíndice 3n es palpable y que la guerra entre Ande, Melissa y la madre de Kerem podrá estar a punto de estallar. El futuro amoroso de Kerem Bürsin es una incu superíndice 3 nita, y el desenlace de este trío nulo amoroso promete ser uno de los comentados de la más menos o. Ahora, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones basadas en información superíndice 3n de fuentes cercanas. No hay nada confirmado oficialmente y la verdad podrá ser muy diferente a lo que se cuenta. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la evidencia de la buena relación superíndice 3n entre Melissa y la madre de Kerem, así como la supuesta decepción superíndice 3n de Ande, sugieren que algo estuvo pasando entre bambalinas. Las series turcas son famosas por sus giros inesperados y sus tramas llenas de drama y pasión superíndice 3n, y este culebro superíndice 3n de la vida real no es una excepción superíndice 3n. El mundo de las series turcas siempre estuvo lleno de sorpresas, y este culebro superíndice 3n promete ser uno de los interesantes de la más menos o serú. Fascinante ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia y si finalmente se confirma o se desmiente la guerra entre Ande, Melissa y la poderosa madre de Kerem. La prensa rosa turca estuvo al acecho y cualquier movimiento en redes sociales, aparicio superíndice 3n publica o declaración superíndice 3n a los medios serú, analizada al detalle en busca de pistas que revelen la verdad de de este trío nulo amoroso. Hemos explorado tres actrices increíbles, series turcas exitosas, y una trama que parece sacada de una de ellas. La tensión superíndice 3n entre Ande, Melissa y la madre de Kerem es un tema candente que tiene a los fans en vilo. La batalla por el corazón superíndice 3n de Kerem Bürsin ha comenzado, y solo el tiempo dirá copyright n serú, la vencedora. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la posible guerra entre Ande Eru Parrafoel, Melissa Pamuk y la madre de Kerem Bürsin. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero la verdad es que el mundo de las series turcas siempre nos sorprende con giros inesperados. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan de todo este embrollo. ¿Creen que hay tensión superíndice 3n entre Ande y Melissa? ¿Creen que la madre de Kerem tiene influencia en la vida amorosa de su hijo? ¿Te am Ande, te am Melissa o te am Mamu Bürsin? Du copyright genme saber sus teorías. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den un buen me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós. Y recuerden, en el mundo de las series turcas todo es posible.